Querido Padre, gracias por este tiempo hermoso, gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te estoy pidiendo que por favor nos ayudes a entender esto del ministerio y que lo hagamos para dar honra y gloria a tu santo nombre. Y gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, esta mañana, este tiempo para mí es una verdadera bendición. Y yo espero que todos los que estamos aquí hoy podamos salir motivados y retados. Busquen conmigo la carta a los Hebreos. Vamos a quedarnos ahí esta mañana un rato, el tiempo que el Señor nos permite estar aquí. Y yo quiero que por favor miren conmigo capítulo 5. Vamos a comenzar. Ustedes saben que Hebreos es una carta que fue escrita, hermanos, a un grupo de hermanos que estaban pasando por pruebas muy difíciles en su vida personal, en su vida ministerial, y precisamente fue escrita para motivar a los hermanos a no claudicar. Mire qué interesante esto. Se había levantado una persecución y estos eran hebreos, por eso se llama la carta a los hebreos, eran judíos que se habían convertido a Cristo y por su conversión estaban sufriendo tremenda persecución. Habían tenido que huir dejando sus familias, propiedades, posesiones, todo. Y había pasado ya cierto tiempo, probablemente según los mejores intérpretes, esta carta fue escrita por el año 67, 68, 69. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, cuando llegó el general Tito y barrió. Y lo único que quedó, por ejemplo, del templo es lo que hoy se conoce como el Muro de las Lamentaciones o el Muro de los Lamentos. Por tanto, al escribir esta carta, cuando ustedes la leen, dice que los sacerdotes todavía entran al santuario a ofrecer sacrificios. Entonces, si el escritor de esta carta dice que los sacerdotes en el tiempo que él escribió estaban entrando, es que todavía el templo estaba de pie. Del año 70 ya no hubo templo, ya no hubo más sacrificios que ofrecer. Por tanto, esta carta fue escrita un poco de tiempo antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70. Había pasado ya cierto tiempo, la iglesia, según lo que los estudiosos dicen, comenzó entre el año 26 y 30 después de Cristo. Entonces ya había pasado varios años y esta gente estaba sufriendo persecución. La pregunta era, ¿cuándo va a terminar este martirio, este problema? ¿Cuándo vamos a poder tener paz? ¿Cuándo vamos a poder dejar de andar huyendo? Y el escritor les escribe porque ellos están pensando abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. Como queriendo decir, mire, si regresamos al judaísmo, estos se van a olvidar ya y la persecución se va a terminar. Y el escritor les escribe con mucha urgencia y les dice, señores, no regresen, no claudiquen, tengan paciencia. La persecución pronto va a terminar. Y el cristianismo es lo mejor que ustedes han abrazado en su vida. No hay nada mejor que el cristianismo. Y por eso la palabra clave en esta carta es la palabra mejor. Que Cristo es lo mejor. Que el sacrificio de Cristo es mejor. Que el sacerdocio de Cristo es mejor. Todo es mejor en el cristianismo. Y en medio de esto, entonces les habla del ministerio. Y yo quiero que vayan conmigo para comenzar el capítulo 5. Entonces, no tenemos tiempo, me encantaría ver toda esta carta porque esta carta es fascinante, es fabulosa, es hermosa. Pero miren, por favor, Hebreos capítulo 5, dice así el versículo 1 en adelante, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
Y aquí viene el versículo clave, verso número 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hermanos, aquí en este versículo el escritor resume varias cosas en cuanto al ministerio. Ustedes saben que en Israel habían tres personajes claves. ¿Cuáles eran? El rey, el gobernante político; segundo, el sacerdote, que era el encargado de ayudar al hombre a acercarse a Dios. Esa era la función del sacerdote. Si un hebreo había cometido un pecado y quería presentar una ofrenda a Dios, ¿a quién la traía? Al sacerdote, y el sacerdote la presentaba a Dios. Entonces, el sacerdote se encargaba de llevar a la gente hacia Dios. Y el tercer personaje era el profeta. ¿Cuál era el profeta y su función? Era traer el mensaje de Dios al hombre. Entonces, el rey, gobernante político; el sacerdote, el que acercaba al hombre a Dios; y el profeta, el que traía la palabra de Dios al hombre. Y entonces ese era ese ciclo: sacerdote, el hombre a Dios; el profeta, Dios al hombre. Ahora entonces, queridos hermanos, la Biblia dice aquí que este era un ministerio y los sacerdotes se dedicaban tiempo completo a eso. El sacerdote, ese era su trabajo. El sacerdote no tenía que estar allá haciendo otras cosas. Él tenía que estar ahí en el templo ayudando a la gente a estar cerca de Dios. Ahora, mire cómo dice el versículo número 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Primera cosa que nos dice es que servir a Dios siempre es ¿qué? Una honra, hermanos. No hay nada más honroso y dignificante para un ser humano que servir a Dios. No importa si son cosas muy sencillas que tú haces con corazón sincero para Dios o cosas grandes. No importa lo que tú hagas, pero dedicar tiempo para servir a Dios es una honra, es honroso. Primero, honra a Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda nuestra vida. Cuando tú le das tiempo a Dios, cuando tú le das energía, recursos a Dios, tú estás diciendo, para mí Dios es primero. Y yo quiero animarte, hermano, para que tú puedas entender que cualquier servicio que tú hagas honra a Dios en primer lugar. En segundo lugar, te honra a ti, porque la Biblia dice que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Por tanto, es honroso para nosotros servir a Dios. Ahora, imagínense ustedes esto. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Qué necesita Dios de mí? Nada. Si Dios existía en la eternidad antes de que yo existiera, Él no necesita nada de ti ni de mí. Pero cuando Dios nos pone a nosotros en el corazón ese llamado para servirle a Él, ese es un privilegio extraordinario. No tiene precio. Servir al Rey del universo, al Señor y soberano Rey de reyes y Señor de señores. En Honduras hay unos movimientos ahora que a mí me dan mucha tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque muchos pastores están renunciando a sus pastorados para dedicarse ahora a ser diputados, a ser gobernadores, a ser alcaldes. Yo me pregunto, ¿qué tipo de pastores son estos? ¿Qué tipo de pastores son? No han entendido que el llamamiento que Dios nos ha dado no tiene comparación en este mundo. Hermano, servir a Dios es la honra más grande para el ser humano. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en las palabras del apóstol Pedro? Dice cosas que los ángeles anhelan mirar. No digamos hacer. Y eso me llama la atención porque fíjense ustedes que Cornelio estaba ahí en su casa según la narración de Hechos 10. Y dice que vino un ángel del Señor, estaba en ayuno y oración y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios. Y Dios dice que vayas a Jope y traigas a Pedro.
Él vive en casa de un tal Simón Curtidor que tiene ahí su casa junto al mar. Y él te va a decir lo que es necesario que hagas. Cornelio manda 2 soldados tempranito, llegan al día siguiente a Jope y dicen, andamos buscando a Pedro. Ya Pedro había tenido la visión del lienzo, ¿se acuerdan, verdad? Y Pedro dice, soy yo el que ustedes buscan. Y dice, aquí nos ha mandado Cornelio porque tuvo una visión de un ángel. Y yo les hago una pregunta. ¿Pedro quería ir donde Cornelio? No quería ir. Y el Espíritu Santo le dijo, ve con esos hombres porque yo los he mandado. Y cuando llega con unos 5 judíos, dice que le pregunta a Cornelio, ¿y para qué me has mandado a llamar? Yo le hago una pregunta, ¿es que no sabía Pedro lo que tenía que hacer? Claro que sí, pero no lo quería hacer. Hermanos, los ángeles saben que Cristo murió en la cruz y es el Salvador del ser humano, claro que lo saben. Los ángeles auxiliaron a Cristo en el huerto de Getsemaní, en su aflicción, ¿sí o no? Los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo, ¿sí o no? A las mujeres que llegaron al sepulcro. ¿Podía ese ángel haberle predicado a Cornelio el Evangelio? Claro que sí. Pero ese no es un privilegio de los ángeles, es un privilegio de nosotros servir al Señor. Es tu privilegio, hermano, es una honra para ti. Y así podemos mencionar muchos otros casos. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, el eunuco, cuando iba en su carro, ¿se acuerdan? Dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve por el desierto, por el camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Y allí se fue. Y cuando iba en el camino se encontró ahí al eunuco en su carro, al etíope. Y le dijo el ángel, acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué tanta vuelta si el ángel podía ir y decirse de todo de una vez? Porque eso no es trabajo de ángeles, es de nosotros. Ministrarnos unos a otros, servirnos unos a otros, predicar el evangelio, edificarnos unos a otros, orar unos por otros. Todo eso, hermanos, es un privilegio que Dios nos ha dado y es honroso. Y eso honra a Dios, te honra a ti y honra a tu familia y honra a la iglesia. Porque la iglesia de Dios es edificada. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Hermano, el servir a Dios es un llamamiento. Y Dios lo hace en diferentes escalas del ministerio. Y lo hace de acuerdo a los dones que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado el don de servicio, no seas pastor, sé un servidor. Si Dios te ha dado el don de consolación, consuela. Porque hay diferentes dones en la iglesia. Si yo quiero, por ejemplo, entrar o poner en ese espacio donde está esa puerta, una puerta redonda, ¿qué pasaría? No cabe. Yo no puedo poner un taco redondo en un hoyo cuadrado. Así ocurre cuando yo quiero usar o hacer cosas que Dios no me ha puesto a hacer. Dios te ha dado dones a ti, talentos, capacidades para que tú los sirvas en el ministerio. Por tanto, cada uno tiene que servir al Señor en la medida que Dios lo ha llamado. Pero es un llamamiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses lo dice de una manera clara. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios nos da un llamamiento para servirle a Él. Y ese llamamiento, mis queridos hermanos, está en función de tus dones, de tus talentos, de tus conocimientos, pero también de tu corazón. La pregunta es, ¿realmente tú estás anhelando servir al Señor en algún área del ministerio? ¿Tú tienes el anhelo de servir al Señor? ¿Es la pasión de tu corazón? ¿Realmente hay un amor tan grande por Dios, hermano, en tu corazón, que tú dices, hombre,
realmente yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, aunque tenga que trabajar para sostener a mi familia. Decía un maestro, amigo mío, después se hizo pastor, él es español, y decía, ahí en la iglesia yo tengo un hermano en Cristo que de paso es médico, decía. Porque hay muchos médicos que de paso son cristianos, decía. La pregunta es de cuál somos nosotros. Si Dios te ha puesto una empresa, o tienes tu empresa, o tienes tu negocio, o lo que tú te dediques a hacer, hermano, ese es un medio para servir al Señor también. Dios no te ha llamado a ti y no te ha traído a este mundo para que tú hagas eso. Dios te ha traído aquí, te ha salvado para la gloria de su nombre. El Señor Jesucristo, el último día, en el huerto de Getsemaní, hizo lo que yo llamo, hermano, no la oración sacerdotal, como le dicen algunos en Juan 17, lo que yo le llamo es el discurso de despedida de Jesús. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, en las graduaciones que siempre hay alguien que da un discurso de los estudiantes, de los graduandos? Yo no sé por qué. Siempre dicen lo mismo. Damos gracias a Dios, gracias a los papás, gracias a los maestros, gracias a los alumnos y se van. Siempre dicen lo mismo. Pero en toda graduación hay un discurso. Pues Jesús, ese día que se graduaba, también dio su discurso, hermanos. ¿Y sabe cuál fue uno de los secretos de Jesús en ese discurso que dio? Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuál fue el propósito del Señor? Fue glorificar a Dios. Dios nos tiene aquí para glorificar su nombre. Dios no nos ha traído aquí a hacer dinero. Dios no nos ha traído aquí a tener propiedades. Dios no nos ha traído aquí, mis queridos hermanos, a tener carros. Dios no nos ha traído aquí ni a cuidar nietos ni hijos. Todo eso es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Todo eso, hermano, es para la gloria de Dios. Si Dios te da dinero, está bien, pero es para que lo inviertas en el reino. Si tienes una casa, está bien, pero para que sea una luz en tu colonia, en tu barrio, para que ahí se glorifique a Dios. Y ese es el llamamiento que Dios te ha dado, vivir para la gloria de su nombre. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que, ¿qué? El que es llamado por Dios. Es un llamamiento. Y todos los cristianos tenemos un llamamiento particular. Algunos a ser pastores, otros a ser diáconos, otros a servir en otras áreas del ministerio. Pero todos tenemos un llamado. Algunos, por ejemplo, tienen el don de maestro o el don de la enseñanza. Pues dedícate a enseñar. Enseña la palabra. Algunos el don de servicio. Sirve. Incluso, hermano, el don de ofrendador. ¿Sabe que la Biblia dice que hay don de ofrendador? Por eso usted sabe que hay hermanos que, miren, son tacaños, porque no tienen el don de ofrendar. Y dan sus diezmos con dolor y con pesar. Pero hay un don de ofrendador también en la Biblia. El don de misericordia. El don de consolador, que es el que la Biblia le llama el que exhorta en la exhortación. La palabra exhortar ahí, hermanos, es la palabra parakaleo, del verbo griego parakaleo, de donde viene la palabra ¿qué? Paracleto. ¿Y cuál es el paracleto? El don de consolador. Es la palabra que se refiere al Espíritu Santo, que nos consuela. Ese es el don. Esa gente que está al lado de aquel para animarle, para apoyarle. Si hay alguien al hospital, él va a verlo. Si hay alguien que está enfermo, él va a orar por él. Si hay alguien que está teniendo problemas, él va a la casa a animarlo. Ese es el don de consolación. Entonces, todos tenemos un llamado para servir al Señor. Y todos formamos un cuerpo, todos somos parte de este cuerpo y todos hacemos una función dentro del cuerpo para que el cuerpo se desarrolle y crezca.
pero es un llamado donde Dios toma tu corazón y Dios te dice, yo quiero ser el primer lugar de tu vida. Quiero que tú me ames más que a tu familia, más que a tus hijos, más que a tu esposa, más que tus cosas, más que tu dinero, más que todo. Ese es el llamamiento, hermano. Hay dos cosas fundamentales en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Uno, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón y tu alma y tu mente y tus fuerzas. Y el segundo, la gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones. Esos son los dos mandamientos más grandes que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amar a Dios sobre todo en esta vida. Y dos, ir y predicar el Evangelio. Llevar el Evangelio. Hacer discípulos a las naciones. Que esa sea nuestra pasión. Y Dios nos ha llamado a eso. Y luego entonces, el escritor de esta carta sigue, yo quiero que vayas conmigo al capítulo 13. En el capítulo 13, él está cerrando ya su carta y comienza a dar algunos clics aquí, rápidos, unos consejos así, rapiditos. Y hay 3 de ellos que yo quiero que mires conmigo. Primero, el capítulo 13, verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El segundo se encuentra en el verso 17. Mire conmigo, por favor. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y por último, el versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Si ustedes se dieron cuenta, hay 3 versículos en esta conclusión de la carta que tienen que ver con ¿qué? Con los pastores. Quiero hacer una aclaración. La palabra pastor en el griego es la palabra poimen, en el griego del Nuevo Testamento. No es esa la palabra que usa aquí el escritor de la carta. Eso quiero ser suficientemente honesto con ustedes. La palabra que usa aquí es la palabra que se traduce líderes espirituales. ¿Okay? Esa es la palabra que usa aquí el escritor. No usa la palabra poimen, sino dice a sus líderes espirituales. Entonces, eso me da a mí una pauta. ¿Por qué, hermano? Porque quiere decir que hay cierto liderazgo en la iglesia que tenemos que atender. Hay cierto liderazgo en la iglesia que tenemos que atender. Y claro, esto me da pena decirlo a veces, pero hay que decirlo y yo creo que ustedes tienen la madurez para saberlo. Toda traducción, de alguna manera, es una interpretación. Eso yo creo que ustedes lo saben, ¿no es cierto? Toda traducción de la Biblia, de alguna manera, es una ¿qué? Es una interpretación. Solamente que la interpretación se hace lo más apegado posible a la ¿qué? Al original. Y Reina Valera es una traducción sumamente confiable. No sé cuál usan ustedes realmente. Pero yo prefiero la Reina Valera, aunque ahora parece que ha salido otra. ¿Cómo dice? Bueno, la Biblia de las Américas es muy buena. También es casi igual a la, si no un poquito mejor que la Biblia, la Reina Valera. Pero hermanos, aquí Reina Valera optó por poner pastores, hablando de un liderazgo espiritual en la iglesia. Por tanto, yo quiero que ustedes miren conmigo algunos detalles de lo que la Biblia habla acerca de este trabajo pastoral. Primero, versículo número 7 dice, bueno, antes de entrar al 7, hermanos, yo quiero que miremos algunos detalles de este capítulo, porque dice en el versículo número 1, permanezca el amor fraternal. Y el amor fraternal aquí es el amor de hermanos, literalmente eso quiere decir un amor de hermanos, un amor de familia, un amor entre nosotros. Luego dice, no os olvidéis de la hospitalidad.
esto era muy importante en el siglo I porque había mucho predicador itinerante, había mucho hermano perseguido. Entonces, esta hospitalidad es recibir a esta gente para cuidarla, para apoyarles. Por ejemplo, esos predicadores itinerantes que salían, entonces iban a una ciudad y buscaban hermanos y los hermanos los hospedaban ahí. No se trata de hospedar a cualquier vago, ¿verdad? Sino a gente que está sirviendo en el ministerio. Luego, los presos, verso 3. Estos presos, hermanos, algunos creen que se trata de cualquier delincuente. No, estos presos de los que hablan aquí, originalmente estaba hablando acerca de los presos que habían sido tomados como presos por el Evangelio. Literalmente, yo no estoy en contra de ir a las cárceles, yo voy a las cárceles y evangelizo e incluso tenemos allá en Honduras una zona allá por Lloro que tenemos una iglesia dentro de la cárcel y ha crecido enormemente. Muchos de estos muchachos se han convertido al Señor de verdad. Incluso algunos de ellos que han salido ya en libertad ahora son pastores, están plantando iglesias. Entonces, no estoy en contra, pero lo que quiero aclarar es que aquí los presos se refiere literalmente a aquellos que han caído prisioneros por causa del Evangelio, que no los dejaran ellos olvidados. Y por eso habla de los maltratados. Luego habla del matrimonio en el versículo 4. Mire el verso 5. Aquí comienza a mí a tratar algunos puntos que son muy importantes para poder servir al Señor, hermanos. Dice el verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricias. Mire, hermano, uno de los problemas que daña al hombre, y hablo del cristiano, en su servicio al Señor, es el problema de la avaricia. Cuando yo pierdo la perspectiva, cuando yo digo, mire, es que Dios puede esperar, si es que yo primero quiero hacer dinero, quiero vivir bien, yo quiero tener esto y lo otro. Cuando empezamos a poner estos puntos antes que Dios, entonces empezamos a tener problemas. Y esta cuestión no es decir, mire, cuando ya tenga tanto dinero en el banco voy a servir al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando llegamos a ese punto ya nos volvemos insaciables. Y entonces ya tú tienes esa cantidad, pero dices, pero ¿qué tal otro poquito? ¿No es mejor otro poquito? Y así te vas. Por ejemplo, hay gente que dice, mire, cuando yo me gradúe en la universidad, entonces voy a servir al Señor. Se gradúan y no siguen, no sirven. Porque el punto no es dónde estás ahora, el punto es tu corazón. El asunto es asunto de corazón. Tengamos cuidado, no seamos capturados por el asunto del dinero, de lo material. Porque cuando eso captura nuestro corazón, a mí en el capítulo 11, por ejemplo, me llama, me quebranta tanto cuando habla de Moisés. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire qué interesante eso. Porque yo no he renunciado a nada. Yo no es que tenía una fortuna y renuncié a ella para hacerme pastor, no. No. Pero Moisés sí. Moisés renunció a ser el Dios de Egipto, el dueño de Egipto, el Señor de Egipto. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice, y escuchen, me encanta a mí Hebreos 11 cuando habla de Moisés. ¿Quieren verlo ahí nomasito conmigo, rapidito, como un ejemplo de esto, de tener cuidado, hermanos? De versículo 11:24, Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya era un hombre, 40 años, ya estaba mayor, no era un niño, no fue una renuncia emocional de un adolescente. Un hombre de 40 años ya es un hombre maduro, que ya sabe quién es, que ya sabe lo que quiere. ¿Y qué dice? Verso número 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Renunció a ser el dueño, al trono, el señor, el rey, a todo. Ahora,
¿Cómo trataban a los faraones? Si Faraón era el dueño de todo, de la vida de la gente. ¿Se acuerdan cuando dijo, maten a esos niños? O sea, él podía tomar la decisión que quisiera. Y mire cómo dice el verso número 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ya se dieron cuenta? El pecado deleita al hombre. Por eso es que el hombre se mete en drogas, en alcohol, en promiscuidad y en todo eso. Pero son deleites, ¿qué dice? Temporales. Hermano, tú puedes tener la mejor casa de todo Estados Unidos, pero eso es temporal. Eso es temporal. Tú puedes tener el mejor vehículo hecho a tu medida, a tu gusto, como tú lo quieras, de la mejor marca, pero eso es temporal. Eso te va a durar lo que dura tu vida en esta tierra. Y cuando vayamos allá, ¿qué vamos a llevar? Vamos a ir con las manos vacías. Porque todo lo material es para este mundo y para este tiempo. Todo es temporal, es prestado. Lo eterno es lo que tú vas a hacer para Dios. Eso es lo eterno, hermano. Y eso es lo que tenemos que apuntar, a lo eterno. El día que tú vayas y que yo vaya a la presencia de Dios, ¿qué vamos a llevar en nuestras manos? O vamos a decir, miren las manos vacías porque todo lo que hice allá se quedó. Todo lo que hice fue para los 50, 70 o 100 años que viví en la tierra. Mire cómo dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado da deleites, pero son, ¿qué dice? Temporales. Son temporales, duran muy poco, hermano, muy poco. Y dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuáles son las riquezas nuestras, hermanos? Realmente, ¿tú has pensado cuál es la mayor riqueza que tú tienes? Hermano, la mayor riqueza que tú tienes es Dios. Y Dios es el que le da sentido a nuestra vida. Su palabra nos da dirección. La mejor riqueza es Dios. Y dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Dónde está nuestra mirada, hermano? Hermano, tú tienes que tener una mirada puesta en el galardón. Ahora, el galardón aquí es la recompensa que Dios nos da el día que lleguemos allá con nuestras manos llenas de tesoros. ¿Sabes lo único que vamos a ver en el cielo nosotros, hermanos? De todo lo que hagamos en esta tierra, las caras de las personas que ganemos para Cristo. Eso es todo. Todo lo demás se va a quedar aquí. Cuando tú sirves a Dios y tú empiezas a ganar personas para Cristo, eso lo vamos a tener en la eternidad. Y por eso entonces, volvamos, hermanos, a Hebreos 13, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y mire, ¿cómo tú puedes guardar tu corazón de la avaricia? Ahí lo dice. ¿Cómo lo podemos guardar? Contentos con lo que tenemos ahora. Si tú no estás contento con lo que tienes hoy, nunca vas a estar contento aunque seas dueño del mundo. ¿Entiendes eso? Si tú no estás contento con lo que tienes hoy, nunca vas a estar contento jamás, aunque seas dueño del mundo. Hermano, nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos hoy. La Biblia dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué dice? Nada podemos sacar. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Suponete que solo esta mudada que yo tengo, solo esta camisa, este pantalón, estos zapatos tuviera yo. No tuviera más. ¿Cómo debo de estar? Porque ni eso tenía cuando yo nací. O sea, ya tener esta mudadita es una ganancia, porque ni eso traíamos. Ni eso traíamos. ¿Y cómo vamos a ir? Así como venimos. Todo es prestado. Entonces, disfrutemos lo que tenemos, gocémonos, alegrémonos y estemos contentos. Y luego, ¿qué dice?
¿Por qué tenemos que estar contentos? Mire lo que dice el versículo número 5. Bueno, vuestras costumbres sean sin avaricia. ¿Cómo guardas tu corazón de la avaricia? Número 1, contento con lo que tienes hoy. Y segundo, ¿qué dice? Porque el Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro proveedor. Ahí está en el versículo número 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, hermanos, viene el punto de los pastores, ¿no es cierto? De los líderes espirituales. Y en el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Primero, un pastor tiene el deber de ¿qué? ¿Qué dice ahí el versículo 7? Hablar la palabra de Dios. Primera cosa. Hermano, si yo soy un pastor, pero al subir a este púlpito no voy a exponer la palabra de Dios, estoy mal. Todo pastor debe de ser un expositor de la palabra de Dios, cumplir su función profética, así dice Jehová. Así dice Jehová. Primera cosa, un líder espiritual debe exponer la palabra de Dios, que el pueblo se alimente con la palabra, que el pueblo se edifique con la palabra. Segunda cosa, miren lo que dice aquí, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Segunda cosa, esa palabra debe ir acompañada de una conducta recta, irreprensible. Miren que es interesante que la Biblia no dice que el pastor debe ser impecable. Algunos creen que la palabra irreprensible es sinónimo de impecable, y eso no es cierto. La palabra irreprensible quiere decir una persona que no tiene de qué regañarla. Usted no la puede regañar. Puede ser que el pastor o el líder espiritual va a cometer algún pecado, porque todos estamos expuestos en cualquier momento, pero no es una persona que se conoce por esa conducta reprobable. ¿Okay? No es que se le conoce por ser una persona reprobable en su conducta. Entonces, primero, el líder espiritual debe ser una persona que, ¿qué dice la Biblia? Que habla la palabra. Cuando sube al púlpito, cuando está aconsejando, cuando va a visitar, va a hablar de la palabra. Segundo, va a tener una conducta irreprochable. Y tercero, imitar su fe. Una confianza plena solo en el Señor. En momentos de prueba, en momentos de lucha, en momentos de enfermedad, su confianza estará siempre ¿dónde? En el Señor. Y dice que tenemos que imitar esto. Y luego miren ustedes lo que dice el versículo número 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. El pastor debe de estar para alimentar bien al rebaño y cuidarlo. ¿De qué? De la falsa doctrina. Cuidarlo de la falsa doctrina. Si hay algo que está dañando la iglesia, hermanos, es, entre comillas, iglesias que se han salido de la doctrina bíblica y están enseñando una cantidad de basura en los púlpitos, o como dice un hermano, un amigo mío allí en Honduras, Satanás predicando en púlpitos evangélicos. Increíble, pero cierto, porque la Biblia le llama en Timoteo doctrinas de demonios. Esas doctrinas nacen en el mismo infierno, porque Satanás, yo quiero decirte esto, hermano, no le importa si va a llevarse a una persona de la silla de una de esta iglesia o de una silla de una cantina. A él no le importa dónde lo va a sacar. Lo que él quiere es llevarlo al infierno. Y muchos de las sillas, de las iglesias, de muchas iglesias hoy, están llevando gente al infierno. Gente engañada. Mire cómo dice el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. La palabra vianda aquí es comida, alimento, no es un alimento que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y luego mire, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo.
¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí hay un alimento espiritual que es el que tenemos que darle a la iglesia. Los demás, deje eso para afuera. Aquí debe de enseñarse la doctrina sana, bíblica. Esa es la doctrina que tenemos que enseñar acá. Y luego, hermanos, podemos ir al versículo número 17. Dice el versículo 17, ahora obedecer a vuestros líderes espirituales y sujetados a ellos. Aquí tenemos un llamado a la iglesia ahora. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Es obedecer a sus líderes espirituales. Valga la aclaración, hermanos, que esta obediencia no es una obediencia ciega, no es una obediencia manipuladora, sino es obedecer a su líder a través de lo que él enseña. ¿De qué? De la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que han tomado esto, hermanos, como decir, mire, aquí yo soy el que mando. Y por ejemplo, ¿cómo es tu nombre, hijo? Diego. Tú te vas a casar con fulana de tal, porque yo lo dije. Óigame, eso no puede ser. Yo recuerdo un sobrino mío que llegó a visitarnos allá a la casa. Él era de la costa norte de Ceiba, allá vive. Y la mamá lo llama un día y le dice, Víctor, el pastor está molestísimo con vos. ¿Y por qué? Le dice, porque no le pediste permiso para ir a Tegucigalpa. ¿Desde cuándo una oveja le tiene que pedir permiso a un pastor? Que usted le tenga que decir a Daniel, pastor, me da permiso de ir a Cayo Hueso. Bien que quiero ir a pasear 2 días con la familia, ¿puedo ir? No. Eso está completamente mal. La obediencia aquí tiene que ver a la palabra de Dios a través del pastor. Esa es la obediencia que la iglesia le debe al pastor, a su líder espiritual. No es una obediencia ciega, estúpida. No es una obediencia, mis queridos hermanos, manipuladora. El apóstol Pedro lo dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, primera de Pedro capítulo 5, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentado la grey de Dios que está entre vosotros. Y como dice, cuidando de ella, cuidando de la grey. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro ahí? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Solo hay un Señor de la iglesia. Se llama Jesús. Cuando los apóstoles quisieron levantarse y encopetarse sobre la iglesia y preguntaron, ¿quién es el más grande aquí? Y esa es una lucha, hermanos, que tenemos que cuidar. Porque a veces en la iglesia estamos ahí codeándonos. Yo soy más que vos. Dijo el Señor, el que quiera ser el primero va a ser el servidor de todos. El único Señor de la iglesia se llama Jesús. No hay más. La obediencia aquí es una obediencia a la palabra de Dios que ha sido expresada a través de ¿quién? A través de su líder espiritual. Versículo 17. Sujetaos a ellos. Y mire cómo dice, aquí tenemos otro trabajo del pastor. Ya hemos hablado de algunos de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el versículo anterior que vimos? Verso 7. Predicar la palabra, conducta recta, una confianza firme en el Señor. 4. Mira el versículo número 17. Velan por vuestras almas. El pastor tiene que, ¿qué dice? El líder espiritual tiene que, ¿qué? Velar por cada alma de la iglesia. Y sabe que la palabra velar quiere decir estar atento, despierto, cuidando de cada hermano, viendo que una oveja no se vaya a descarriar, viendo que una oveja no se vaya a perder. Y si se pierde, haciendo el trabajo pastoral, mire, con su callado trayéndolas, cuidándolas, dirigiendo. Velar, y mire, dice, por vuestras almas. ¿Sabe por qué? Porque el problema aquí es espiritual, hermanos. El problema de pecado es espiritual.
Y quiero animarles para que ustedes puedan cuidar su alma delante de Dios. Todo pecado, ¿dónde comienza, hermano? No comienza en el cuerpo, comienza en el alma, en la mente, en el corazón. Ahí comienza el pecado. El orgullo, ¿dónde comienza? En el corazón. La lujuria sexual es lo que lleva al hombre al adulterio, lo que lleva al hombre a la fornicación. ¿Pero dónde comienza? En la mente y en el corazón. Cristo dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Ahí está el problema. Cuida tu alma. Y luego, ¿qué dice? Como quien han de dar cuenta. Hermano, un día vamos a estar dando cuenta ante Dios, todos nosotros. Y dice, el día que el pastor vaya allá, que Él te predicó la palabra, que Él te pastoreó, que Él te cuidó, que Él te ayudó, que Él cuidó tu alma, y tú fuiste rebelde. Mire cómo dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor hoy no tiene con quién quejarse, pero un día se va a quejar. ¿Y con quién se va a quejar? Con el príncipe de los pastores. Y eso no te va a ser provechoso a ti. ¿Ya te diste cuenta de eso? Eso no va a ser provechoso para ti. Y bueno, en el verso 24 termina diciendo, saluden a sus pastores. Por lo menos dígale, hola pastor. Muy bien, hermanos. No sé si terminamos ya. ¿Ya sí, tienen hambre? Es momento de terminar, hermanos. Vale la pena servir al Señor. Y que ustedes sean una parte de este cuerpo de Cristo que ayuda a su crecimiento y a su desarrollo, a su madurez, a crecer espiritualmente, numéricamente y en todas las áreas. Y Dios los quiere usar. Y es una honra servir al Señor. Amén. Padre, gracias porque tú no necesitas de nosotros, pero tú nos has llamado para servirte. Realmente somos nosotros los que necesitamos de ti. No somos nosotros los que te estamos ayudando. No eres tú el que nos ayuda, somos nosotros, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Y en esta hora, Padre, yo te clamo en el nombre de Cristo para que tú, Padre, fortalezcas nuestras vidas espirituales. Padre, el dueño de esta iglesia eres tú. Y tú eres el que está llevando tu obra. Y tú quieres que nosotros nos pongamos en la brecha y que pongamos la mano en el arado y que te sirvamos como tú lo mereces. Padre, tú no eres nuestro siervo, no eres el esclavo de nosotros, somos nosotros tus siervos y tus esclavos para hacer tu voluntad. Enséñanos a amarte con pasión y a vivir para honra y gloria de tu santo nombre. Úsanos en el reino para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias, que Dios los bendiga.